Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Mucho Bonifaz, continuamos nuestras lecturas de la liturgia, primer domingo después de Pentecostés. La misa empieza con troito sacado Salmo 12, 6. Señor, en tu bondad he esperado, en tu bondad he esperado. Muy bonito. Mi corazón saltó de gozo, porque le has salvado. Cantaré al Señor, que me ha colmado de beneficios. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo apartarás de mí tu rostro? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti confían, escucha propicio nuestros ruegos, ya que sin ti nada puede la humana flaqueza. Danos el auxilio de tu gracia, y así te seamos gratos con nuestra voluntad en nuestras obras, cumpliendo tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la oración dice: oh Dios, fortaleza de los que en ti confían. Dios dijo: pedid y recibiréis. Cuando uno con confianza pide al Señor, escucha propicio nuestros ruegos, ya que sin ti nada puede la humana flaqueza. Danos el auxilio de tu gracia. Nuestro Señor dijo: pedid y recibiréis, sin mí nada podéis hacer. Y bien, pedimos a Dios que nos dé auxilio, el auxilio de su gracia, de su ayuda, de su luz, de su protección. ¿Y cómo vamos a recibir este auxilio? Tenemos que rezar. De ahí la importancia de rezar cada mañana, cada noche, cada día. Oración del Padre Nuestro, de la Ave María, oraciones de la mañana, de la noche, del día, Santo Rosario, Padres Nuestros, Aves Marías, actos de fe, esperanza, caridad, y hacer muchas cortas, frecuentes oraciones que llamamos jaculatorias. Esto ayuda mucho. No perdamos nuestro tiempo con Facebook y con todo lo que pasa en el mundo. Rezar es mucho más fructuoso para uno, para el mundo, que querer estar al corriente, saber todo lo que pasa en la iglesia, en el mundo. Un poco de información está bien, pero el que no reza, reza muy poco y pasa horas y horas en las redes sociales, hay un problema. Hay un problema. Oración, que hermanos, oración, formación, vivir cristianamente. Si queremos que el mundo mejore, mejorémonos. Y no podemos mejorarnos si somos ignorantes de nuestra fe. Un católico, por ejemplo, que nunca ha leído un catecismo completo, un catecismo mayor, es un ignorante de primera, aunque sepa unos detalles, unas cositas, le falta mucho. Hace falta leer el catecismo, leer el Evangelio, leer la vida de los santos, que es el Evangelio aplicado en la vida. La lectura de este primer domingo de Pentecostés, después de Pentecostés, es sacada de la epistola de San Juan, primera carta, 4, 8 a 21. Carísimos, Dios es caridad, Dios es amor. En esto se demostró la caridad de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que por él tengamos vida. En esto consiste la caridad, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo para que pagase por nuestros pecados. Muy importante esto. Dios nos amó primero, mandó a su Hijo encarnado, Jesucristo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y esta salvación de Cristo llega a nuestras almas mediante los santos sacramentos. De ahí la importancia de bautizar, de confesarse, de comulgar, de casarse por la iglesia, de favorecer las vocaciones para tener sacerdotes, religiosos, religiosas. Carísimos, si Dios nos amó de esta manera, también debemos amarnos unos a otros. Nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su caridad es consumada en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros.
en que nos ha comunicado su Espíritu, y nosotros, los apóstoles, fuimos testigos de vista y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. Para esto mora la perfecta caridad de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor. Antes la caridad perfecta expulsa el temor, porque el temor tiene su pena, y así el que teme no es perfecto en la caridad. Pues amemos nosotros a Dios, ya que Dios nos amó primero. Si alguno dijere yo amo a Dios y aborreciera a su hermano, mentiroso es, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Y este mandamiento tenemos de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermosa carta de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, 8 a 21. Que los hermanos dicen muchas cosas en esta bello mensaje divino que Dios nos da. Aquí dice, fuimos testigos, ¿no? Los apóstoles son testigos de la vida de Cristo, y atestiguan que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. No hay otro Salvador que el Salvador Jesucristo. Jesús, de hecho, significa Dios Salvador. Por desgracia, los que inventan religiones y libros disques sagrados y imponen a la gente esas ideas, realmente hacen un daño enorme a sí mismo y a sus víctimas. Después dice algo muy interesante: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Es verdad esto, pero esto en la iglesia de Cristo, esto se aplica a los discípulos auténticos. Si un mormón, un testigo de Jehová, un protestante que no trinitario dice yo confieso que Jesús, ok, pero usted fundó una iglesia falsa. Y caes bajo la maldición de San Pablo. San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, maldito sea. Entonces, el evangelio, la Biblia es el libro santo de la iglesia que Cristo fundó. Y la iglesia que Cristo fundó es una santa católica apostólica, ninguna otra. Por lo tanto, toda disque iglesia humana fundada por hombres es una usurpadora, es un engaño, y el que fuera de la iglesia aplica así estas palabras está engañado, está engañado. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Pero esto lo dice a los cristianos discípulos auténticos, no a los rebeldes. De hecho, ¿qué dice San Pablo? 2 Corintios 11, 13, 14. Hablando de los predicadores no autorizados, que dice, él bien dice, si alguien os anuncia un evangelio distinto, maldito sea. Eso lo dijimos en Gálatas 1:8. Y en los Corintios dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus discípulos. Cuidado, ese es el grave. Entonces, el problema de los protestantes, por desgracia, gente de buena voluntad, muchos de ellos, no saben que son víctimas de malhechores, de falsos apóstoles, obreros engañosos. Y al tomar la Biblia piensan que eso aplica a ellos lo que dicen. No, lo que dice en la Biblia se aplica a los discípulos de la Iglesia de Cristo, una santa católica apostólica. Y que nadie tome pretexto del mal comportamiento de unos pastores de la Iglesia católica o de unos católicos malos. Católico malo, el sacerdote malo, el obispo malo, pues si no se convierte en el infierno, punto. Él no es la Iglesia, él deshonra a la Iglesia con su mala actuación, ¿sí? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. Ahora, Dios es caridad, Dios es verdad.
Y Dios fundó una iglesia, Dios dejó 7 sacramentos, Dios dejó lugartenientes. Los apóstoles son embajadores de Cristo. Toda persona que hacía algo opuesto a lo que hacen los apóstoles estaba rechazado. Quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza, dijo Cristo nuestro Señor, San Lucas 10:16, ¿no? Y los apóstoles dejaron lugartenientes, ¿no? Es muy importante. Hechos de los Apóstoles 20:28, ¿qué dice? Bien dice el San Pablo a los obispos de Éfeso, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño, porque habrá lobos feroces que van a arrastrar tras de sí el rebaño, es decir, herejes, malos sacerdotes como Lutero, que van a fundar sectas, ¿no? Entonces, no aceptar estas cosas de iglesias humanas. El demonio anda suelto en estas falsas iglesias. Por eso puede hacer milagritos, prodigios, hablar lenguas, desmayar, sentirse muy bien. Es un buen jugador, engañoso. La misa de este primer domingo de Pentecostés sigue diciendo, gradual, sacado el Salmo 40, yo he dicho, Señor, apiádate de mí, te pies de mí, sana mi alma porque he pecado contra ti. Dichoso el que se compadece del necesitado y del pobre, en el día asiago librará el Señor. Entonces, ahí también es importante de tener confianza en Dios y hacer obras de caridad. Y la mayor caridad con el prójimo es decir la verdad. Aleluya, aleluya, presta Señor oídos a mis palabras, oye mi clamor. El Evangelio es sacado de San Lucas 6, 36, 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os será dado. Se os echará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada hasta repasar, porque con la misma medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Deseales también este simil, esta parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? No es el discípulo superior al maestro, pero todo discípulo será perfecto si es como su maestro. ¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te quite esa mota del ojo, cuando tú no echas de ver la viga en lo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después verás cómo sacas la mota del ojo de tu hermano. Queridos hermanos, estas palabras se aplican a nosotros en todo. Sed misericordiosos para tener misericordia. Sepamos perdonar para tener perdón. Dejemos de juzgar, es decir, de penetrar el corazón del otro, prestándole intenciones que no tiene para no ser juzgados. No condenéis y no sean condenados. Perdonad y se os será perdonado. Dad y se os será dado. Tenemos que hacer obras de caridad con el prójimo, especialmente viudas, huérfanos, ancianos, enfermos. Es importante. Y y no seamos ciegos, guía de ciegos, ¿no? Ofertorio, oye la voz de mi oración, Señor Dios mío, porque a ti llamo, Señor. Oremos, recibe, Señor, propicio las ofrendas a ti dedicadas, y haz que sirvan para perpetuo socorro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Postcomunión, Salmo 9. Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oremos. Alimentados, Señor, con dones tan preciosos, suplicamos que nos sean saludables y que jamás cesemos de alabarte por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí las lecturas de este primer domingo después de Pentecostés. Dios es caridad. Dios nos amó primero,
mandó su Hijo para salvarnos. Sed misericordiosos para alcanzar misericordia. Que sus hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia, mandamientos, sacramentos, oración, están explicados. Y también las fiestas, un resumen de la Biblia y un resumen de la historia de la Iglesia. También tenemos otros canales, FSSPX Costa Rica y FSSPX América Central y el Caribe, donde tenemos muchos temas de formación. Y tenga la caridad de enviar estas charlas a sus contactos.